Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas, porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. Eso quiere decir que con tan solo un diputado votar. Hola, ¿qué tal mis amigos y paisanos? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles y reencontrarnos. Bueno, en realidad es necesario, justo necesario que trabajáramos en articular las ideas alrededor de este video después de ver el mensaje que el presidente de la República ha colgado en las diferentes plataformas digitales, en Facebook, X y otras, en las que ya nos tiene acostumbrados el presidente de la República a poder comunicarse con el pueblo salvadoreño. Y es precisamente el primer mensaje del mandatario en mucho tiempo, digo, después de que se autorizara por parte de la ley electoral para poder hacer proselitismo, o sea, campaña política electoral. Pero el presidente de la República manda un mensaje en el que golpea la mesa en referencia a el tema de el 4 de febrero y todo lo que aparentemente está en riesgo si la oposición logra un poquito, un ápice de terreno electoral en el escenario legislativo, es decir, en la Asamblea Legislativa. Y tiene que ver con una cosa muy puntual, muy puntual. Y es que a lo largo de todo este tiempo hemos visto a diferentes personajes de la vida política y que están buscando precisamente un cargo de elección popular en la presidencia de la República, aspirando a la presidencia de la República, y también algunos otros quienes están buscando reengancharse o la reelección o continuar con una curul en la Asamblea Legislativa, hablar de este tema en particular. Pero además, mis amigos paisanos, han habido presidentes de partidos políticos, como el partido Alianza Republicana Nacionalista en voz de Carlos Saade. Hay una cosa que es una realidad y tratando de ser objetivo desde el punto de vista estrictamente periodístico. Los partidos políticos de oposición, Arena y el FMLN, y otros en los que podemos mencionar a Vamos particularmente, en voz de la diputada Claudia Ortiz, porque es la que más se ha pronunciado en relación a este tema, no están cómodos con el régimen de excepción. Lo han dicho abiertamente, prácticamente han mostrado su descontento basados en que dicen hay una violentación a los derechos humanos. Pero ahora en día ya no solo eso, también señalan que la gente no está hablando a las casas encuestadoras después de ver que ya prácticamente terminó el periodo para publicar elecciones. La gente no habló a las casas encuestadoras con sinceridad, sino con temor por el tema de el régimen de excepción o el temor a ser detenidas en el marco del régimen de excepción. ¿Hasta dónde ese argumento es una realidad? No podemos saberlo. Lo que sí es una realidad es que a pesar de que la oposición política ha tratado de
tejer, de estructurar, de mandar un mensaje a la sociedad que no está defendiendo pandilleros, oponiéndose al régimen de excepción, porque no han votado por él prácticamente nunca en más de 20 extensiones que han habido. Bueno, a pesar de eso, a pesar de mandar ese mensaje a la ciudadanía, la población, el pueblo salvadoreño, no lo entiende y simple y llanamente dicen que cualquier cosa que dice tiene que ver con el tema de la defensa de los pandilleros. No lo digo yo, es el tema de cómo ellos articulan el mensaje para decir, para tratar de desmentir que no están defendiendo pandilleros y lo que entiende la gente cuando se trata este tema por parte de miembros de partidos políticos de oposición. Este es el mensaje que han dado algunos miembros de los partidos políticos de oposición. Hay que escucharlos, incluyendo candidatos, mis amigos y paisanos, porque creo que esto es importante que lo establezcamos con la claridad meridiana. Por ejemplo, ¿qué ha dicho del régimen de excepción Luis Parada, candidato de Nuestro Tiempo? Claramente ha dicho que él quitaría el régimen de excepción de llegar a la presidencia de la República. Escuche. Esto es una política criminal. Él va a tener que responder. Esos son delitos ya de lesa humanidad. Pero también voy a colaborar con que se haga a nivel internacional. Cuéntanos, de llegar a la presidencia, ¿cuáles van a ser sus primeras medidas con el régimen de excepción? El primer día voy a dar una orden y además, o sea, tengo que pedirle a la Asamblea que lo quite, no es que yo lo voy a quitar. Que el primer día que estemos ahí o el segundo día y que yo determine con base a lo que he investigado antes y lo que veo que no es necesario mantenerlo, la misma Constitución, el artículo 31 de la Constitución, me obligaría a, en ese momento, pedirle a la Asamblea Legislativa que lo deje sin efecto. Pedirle a la Asamblea Legislativa que lo deje sin efecto. Para que no quede ninguna duda, quiero decirles que Luis Parada después trató de matizar sus palabras, pero están ahí, son parte de... Bueno, lo dijo. Entonces, vamos a volver a escucharlo para que no quede ninguna duda. Esto es una política criminal. Él va a tener que responder. Esos son delitos ya de lesa humanidad. Pero también voy a colaborar con que se haga a nivel internacional. El primer día voy a dar una orden y además, o sea, tengo que pedirle a la Asamblea que lo quite, no es que yo lo voy a quitar. Que el primer día que estemos ahí o el segundo día y que yo determine con base a lo que he investigado antes y lo que veo que no es necesario mantenerlo, la misma Constitución, el artículo 31 de la Constitución, me obligaría a, en ese momento, pedirle a la Asamblea Legislativa que lo deje sin efecto. Más claro no puede cantar el gallo. Pero no solo es eso. Otros políticos también se han expresado en contra del régimen. Candidatos a la presidencia como Joel Humberto Sánchez. Escuchen. Ante un eventual gane de Joel Sánchez en la próxima elección presidencial, ¿usted solicitaría al Congreso que se mantenga el régimen de excepción, que se modifique o que se elimine, don Joel? Vaya, algo bien importante. Estamos en el mes de octubre. Para llegar hasta el día de toma de posesión, cuando ganemos las elecciones, el 1 de junio, estamos hablando de 9 meses, quizá un poquito menos, 8 meses y medio. Muchísimas cosas pueden suceder en este periodo. Se plantea que probablemente el gobierno mismo desista de mantener el régimen de excepción. Así que creo que de alguna manera es apresurado establecer, voy a llegar el 1 de junio y lo voy a quitar porque no sabemos si va a existir o no. Sin embargo, si llegara a existir en el momento que tomemos posesión del gobierno, pues es un punto a evaluar inmediatamente. Sí. Un punto a evaluar inmediatamente, que se puede traducir en decir, lo van a quitar. 2 candidatos a la presidencia. Diputados que han expresado su inconformidad con el régimen de excepción, particularmente la señora Claudia Ortiz. Escuchemos. Sí, bueno, los salvadoreños tenemos derecho a elecciones libres y tenemos que tener en cuenta también que
el máximo, digamos, la máxima institución que debe velar por los derechos de los salvadoreños, que es la Sala de lo Constitucional, y que en un eventual conflicto, ¿verdad?, de alguna denuncia o alguna resolución del Tribunal Supremo Electoral en la cual no estén de acuerdo algunos de los participantes de las elecciones, la siguiente instancia en la que se puede acudir para resguardar los derechos constitucionales es la sala. La sala tampoco es una entidad que podemos considerar independiente. Entonces, lo que le quedaría a la gente en el marco de un descontento frente al resultado electoral o a la manera en la que se desarrolló el proceso electoral es la protesta, es los pronunciamientos, es ese activismo social. Y haciendo esto en un régimen de excepción, la sociedad podría tener o mantener ese temor que ahorita es generalizado también de pronunciarse y de señalar abusos de poder. En ese sentido sería complicado, o es un escenario complicado, y a nivel internacional tiene que ser parte también de la observación electoral que hagan la comunidad internacional que participe observando nuestro proceso electoral. Realmente es difícil afirmar algo, ¿no? Es difícil afirmar algo. Lo que podemos afirmar, como ya lo mencionaba yo en una intervención la semana pasada, en El Salvador aún no hemos logrado la paz, ¿verdad? Logramos la paz de una guerra civil, intentamos empezar a construir una democracia. En este momento hay decisiones en seguridad pública que no están generando suficientes resultados a nivel de justicia, ¿verdad? Tal vez una mayor tranquilidad, pero no paz. Lo que se vive en El Salvador es una tensa calma. La gente ahora le tiene miedo al Estado, que lo debería proteger. Y no vemos justicia para los inocentes ni para los criminales que están en los más altos rangos de las estructuras. Entonces hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra, y a través de generar percepción, de generar una imagen, se quiere dejar que la gente se ponga a pensar en eso. Yo creo que las cosas van a caer en algún momento por su propio peso, y esperamos que la tranquilidad que se percibe actualmente en nuestras comunidades se transforme en una paz verdadera y sostenible. Y bueno, para ponerle la cereza al pastel, mis amigos y paisanos, simple y sencillamente, debo decirles de que, bueno, el presidente de Arena también en las últimas horas ha expresado su inconformidad con el régimen de excepción, y aquí está, para que ustedes lo escuchen. Fíjese que hay una que me preocupa más, que es la que dice que el 60% de los salvadoreños tienen miedo de responder lo que de verdad quieren responder. Eso es lo que se siente en todo El Salvador, miedo. Entonces creo que si no hubiese miedo podríamos hablar de encuestas que sí podrían ser un poco más certeras, pero si estamos hablando con miedo, bien difícil. Este es el preámbulo, mis amigos y paisanos, para el mensaje que el presidente de la República ha mandado. Como digo, el mandatario no había intervenido en la campaña, lo hace justamente a 13 días de la elección del 4 de febrero, y lo hace específicamente para pedir que los salvadoreños no den apoyo a la oposición política de ni siquiera un diputado a la Asamblea Legislativa, porque se pondría en riesgo particularmente el régimen de excepción. El presidente habla de otras cosas, pero aquí está el mensaje del presidente para que ustedes puedan, amigos, tener una idea. Amigos y paisanos, tener una idea. Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. Eso quiere decir que con tan solo
todos a votar. Ese es el mensaje del presidente de la República a la ciudadanía en un momento en el que él considera que hay mucho en juego para el pueblo salvadoreño. Son ustedes, amigos paisanos, los que tienen que sacar sus conclusiones respecto al mensaje del presidente de la República y el comportamiento, por supuesto, que ha tenido la oposición respecto al régimen de excepción. Particularmente el régimen de excepción, aunque el mandatario habla de otros desafíos en que el país tendría en los próximos días, amigos paisanos. Como digo, es información que quería compartirles y ustedes serán los que tendrán que sacar sus propias conclusiones en referencia a estos temas, mis amigos y paisanos. Saludos.